Venciendo viene el Rey. Nuevamente es un gran gozo en Cristo Jesús estar con toda nuestra audiencia a todo lo largo y ancho de Costa Rica en este programa de esta mañana, Salud con Poder. Es una alegría y una felicidad para todos los que nos están oyendo en Radio Costa Rica de lunes, todos los lunes, de lunes a viernes, que nos pueden escuchar de 8 de la mañana a 9, todos los días de lunes a viernes, de 8 a 9, pero está bastante amplio en Canal 19. De ahí sí es de lunes a lunes, de 7 de la noche hasta las 10 de la noche. ¡Qué maravilloso! Ahí va a haber toda la programación del Remanente Adventista. Y el Remanente Adventista pues tiene mucho que compartir con ustedes. Todos los lunes en Radio Costa Rica a las 8 de la mañana, de 8 a 9, es este programa Salud con Poder, que usted también lo va a volver a escuchar en Canal 19 de 8 a 9 de la noche. Pero desde las 7 ya hay programación del Remanente Adventista de lunes a lunes de 7 de la noche a 10. Y también lo puede ver en Facebook. Ahí en Facebook va a ver, encuentra el Remanente Adventista y ahí puede encontrar toda la programación que se da. Muchos programas ahí, creo hay más de 230 programas que ya usted puede estar viendo en Facebook del Remanente Adventista. Hoy en esta mañana, pues como siempre, su amigo y servidor Abel Moya, que viene de la Clínica Salud y Bienestar, a compartir con ustedes este tema Salud con Poder. Hoy quiero compartir con ustedes el tema que es ¿por qué se enferman los cristianos? Es una gran pregunta que me hizo una vez una muchacha, me dice, oiga, ¿y por qué se enferman los cristianos? Y bueno, eso me hizo tratar de averiguar más. ¿Por qué se enferman los cristianos igual que todos los demás? Ok, ¿saben ustedes que hay enfermedades y dolencias físicas que son innecesarias? Voy a repetir, hay enfermedades y dolencias físicas que son innecesarias, que podrían evitarse si tan solo nos volviéramos fielmente a Dios, a su palabra, qué interesante, y a la obediencia de los principios de salud que son tan sencillos, pero son tan poderosos para conservar la salud o restablecerla cuando se pierde. Ahora, ¿por qué se enferman los cristianos si en los primeros siglos de la era cristiana los cristianos eran siempre sanos? Usted no iba a encontrar enfermos en los primeros siglos de la era cristiana que hubieran enfermos en la comunidad cristiana. Antes de eso, antes de ser cristianos, allí sí eran muy enfermos. Era interesante, porque si usted estudia los evangelios, va a ver que cuando Cristo anduvo fundando el cristianismo, es interesante que los que no eran cristianos, los judíos, porque los primeros cristianos eran judíos y Cristo vino a Israel. Y interesante que en Israel pueblos enteros estaban enfermos. El que no estaba enfermo de lepra era un paralítico, o era un manco, un ciego, un sordo, un mudo. Había muchas enfermedades. Pero cuando se convertían, por eso dice convertirse, se convertían, no solamente cambiaban de carácter, sino que cambiaban también de su estado de salud. Era completamente sano. Usted no va a encontrar que los que eran cristianos al principio estaban enfermos. Es interesante que ellos sufrían, pero no enfermedades físicas. Ellos sufrían persecución, podían sentir hambre, eran latigados o encarcelados, perseguidos, pero no enfermedades. Es interesante. Pero a medida que fueron pasando los siglos, ahora hemos llegado que hoy el cristiano se convierte, pero no cambia su vida. Siempre sigue con el mismo carácter, sigue con la misma enfermedad que tenía antes, porque sigue con los mismos hábitos. Así que entonces, ¿por qué
se enferman los cristianos hoy en día? Una buena pregunta. Bueno, ¿sabe usted que según las encuestas que se han realizado, más de 30,000 personas mueren solamente en los Estados Unidos, en las autopistas de los Estados Unidos, a causa del alcohol? Y más de la mitad de ellos son cristianos, porque nosotros vivimos en la parte occidental, la parte occidental es cristiana. Así que más de la mitad de esos 30,000 que mueren en las autopistas de Estados Unidos son cristianos, mueren por causa del alcohol y son cristianos. Es interesante que por esa razón muchas personas muriendo muy jóvenes, en plena flor de su vida, que están bajando la tumba prematuramente, cuando podrían servirle a Dios, a su iglesia, a su familia y a la patria, podrían servirle mucho más, pero están muriendo prematuramente. Por eso se fundó en Estados Unidos la Asociación de Madres contra Conductores Ebrios, para hacer esfuerzos organizados y levantar una voz de alarma y concientizar acerca de esta gran matanza por causa del alcohol, más de 30,000 personas. Pero ¿sabe usted que una mayor tragedia, mayor que 30,000, están muriendo? Mayor, no cientos, no miles, sino millones están muriendo a causa de la enfermedad, pero no de viejos. El cristiano debería de morir de viejo, pero no enfermo. Pero están muriendo enfermos, y la mayoría de esos millones, más de la mitad, son cristianos. Es interesante que según estudios que se han realizado, solamente en Estados Unidos mueren cerca de 2 millones por año por enfermedades cardiovasculares, y más de la mitad de ellos son cristianos. Enfermedades cardiovasculares, ¿como qué? Bueno, imagínense, presión alta, por colesterol alto, triglicéridos altos. Entonces esas personas están en riesgo de embolias, de derrames o de un infarto, un ataque al corazón. Y esta es la principal causa de muerte a nivel mundial, y Estados Unidos va a la cabeza. Es interesante que también la segunda causa de muerte es por cáncer, y casi va a ir rayando casi a la par de enfermedades cardiovasculares. Casi cerca de 2 millones solamente en Estados Unidos por causa del cáncer están muriendo, y la mitad de ellos son cristianos. Uno está muriendo cáncer del colon, otros cáncer del hígado, cáncer del páncreas, cáncer de pulmón, hasta cáncer del cerebro. Y niños están muriendo con cáncer. Es interesante que ya enfermos de cáncer. Mire, el cáncer en las mujeres, que hoy es el cáncer de mama, cáncer de piel, el cáncer el endometrio, el intrauterino, el cáncer de ovario. Y en nosotros los hombres, bueno, todos esos tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de próstata. Sin contar los millones que están muriendo por causa de diabetes, problemas respiratorios, bronquitis, problemas de asma, problemas de artritis, problemas nerviosos, personas deprimidas que hasta se suicidan, y más de la mitad de estos que estamos viendo incluyen cristianos. Es interesante que el sobrepeso y la obesidad también está creciendo en forma alarmante, y más de la mitad son cristianos. Entonces, ante la pregunta que me hicieron, ¿por qué se enferman los cristianos? Si en los primeros siglos no se conocía enfermedad en los cristianos primeros, en los primeros cristianos. ¿Por qué hoy se enferman los cristianos? Es una gran pregunta. Por lo tanto, vea, es interesante que yo les cuente el caso de un gran pastor. Un pastor que tenía mucho éxito en Estados Unidos. Tenía una iglesia de más de 1,000 miembros y tenía demasiado éxito. Él tenía un gran amigo que era un gran evangelista, era un gran predicador, pero también era un gran deportista. Le encantaba el ejercicio. Él tenía la pasión por el fútbol norteamericano, fútbol americano. Es interesante que él jugaba en un equipo muy conocido en aquel tiempo, All American, y jugaba en la posición de bloqueador. Y él era muy sano, muy fuerte. Pero como les dije, también era un gran evangelista, un gran predicador, que lo invitaban por varias ciudades de Estados Unidos
a celebrar campañas evangelísticas. Su agenda él la tenía tan llena con anticipación, no de semanas, no de meses, sino de años de anticipación. Pero este gran predicador dice que invitó a ese gran deportista, que era un gran evangelista, lo invitó a su misma iglesia porque era un gran amigo de él. Y él llegó y su sermón fue muy impresionante, bastante. Dice que lo que más le impactó fue una declaración que dijo este gran deportista y un gran evangelista. Dijo: yo creo que más del 90% de las enfermedades que sufre el ser humano se deben a causa del pecado. Y esto le impresionó a este pastor. Dijo: hey, qué tremendo, este deportista está diciendo que cree que más del 90% de las enfermedades que sufre el ser humano se debe a causa del pecado. Y él dice que este pastor le impactó tanto que él en sus mismos sermones también predicaba y decía que él también creía que más del 90% de las enfermedades que sufre el ser humano son a causa del pecado. Y pasaron los años y ya no supo más de ese amigo, que era un gran deportista, sano, fuerte y un gran predicador. Pero un día recibió en su oficina pastoral una carta. Y él, cuando la vio que era de su amigo, aquel gran predicador, un gran deportista, sano, fuerte, que decía que creía que más del 90% de las enfermedades que sufre el ser humano se den a causa del pecado. Y cuando alegre abrió la carta, le cayó como un balde de agua fría. Porque en esa carta su amigo pedía que oraran por él, porque estaba con una enfermedad terminal, estaba desahuciado. Incluso mandaba una fotografía de su estado deplorable en que se encontraba. Y el pastor dice que sorprendido. ¿Cómo es posible? Si es un gran líder, es un gran pastor, es un gran ministro, es un siervo de Dios, está haciendo ganando muchas almas. ¿Y cómo es que está, si él mismo decía que el 90% de las enfermedades que sufre el ser humano se den a causa del pecado? Y él decía: esto no puede ser. Eso puede ser una enfermedad hereditaria, o puede ser virus, bacterias. Y si no, bueno, es que esa es la voluntad de Dios. También eso le dio pie a seguir averiguando, a seguir investigando acerca de esto. Y se dio cuenta que había un gran líder también, un gran líder religioso, que era un consejero espiritual de los jóvenes. Ese era su gran afán, era aconsejar, a motivar a los jóvenes a que siguieran adelante sirviéndole a Dios. Era tanto que fundó un campamento juvenil, donde él mismo daba charlas, seminarios, para motivar a los jóvenes a que le sirvieran a Dios y todo. Y con gran éxito ese siervo de Dios le dio un derrame cerebral. Así que pidieron a todas las iglesias a que oraran, porque era muy conocido, era muy querido. Los mismos padres lo querían porque apoyaba y animaba a los jóvenes. Y oraban, indudablemente estaban orando por él. Y después de no mucho tiempo le dio otro derrame y murió. Y dijo este pastor: ¿qué pasa? Si yo he enseñado que el 90% de las enfermedades que sufre el ser humano se deben a causa del pecado. Entonces, ¿qué? Él murió, ¿por qué? ¿Estaba enfermo y murió? ¿Será por la herencia? ¿Serán virus, bacterias? Bueno, si no, es que no, él es un siervo de Dios. No puede ser por el pecado. Esa es la voluntad de Dios. Bueno, y así él siguió investigando y se dio cuenta de otro gran líder, un gran comunicador, un gran periodista, que era un gran cristiano, muy querido, muy apreciado. Es más, él dirigía un periódico cristiano de fama en Estados Unidos. Y en sus mismas columnas, él defendía a capa y espada los fundamentos de la fe cristiana. Era un hombre que evidentemente era un siervo de Dios. Y sin embargo, le dio un ataque al corazón. Así que nuevamente toda la iglesia oraba pidiendo por la recuperación, pidiéndole a Dios. Y no pasó mucho tiempo y le dio otro ataque y muere. Y dice este pastor: bueno, yo le estoy dando seguimiento a esto, que son líderes de la iglesia, sirviéndole a Dios, no son laicos comunes y están muriendo. No se digan los laicos comunes. Ay, dijo: ¿será por la herencia? ¿Será el virus? Porque yo siempre he enseñado, bueno, siguiendo a aquel gran pastor, aquel gran evangelista, que más del 90% de las enfermedades que sufre el ser humano se debe al pecado. ¿Será que es pecado? Sí y no. Bueno, vamos a ver. ¿O es la voluntad de Dios? Bueno,
Bueno, se dio cuenta de otro gran líder religioso que era amante de la educación cristiana. En todos los lugares donde él iba a predicar, donde él iba a las iglesias, siempre motivaba a los dirigentes a que se organizaran, hicieran esfuerzos organizados para fundar escuelitas cristianas, colegios, para que los alumnos estuvieran protegidos, siempre se les enseñara, aparte de las materias normales, que aprendiera la ciencia de las ciencias, del Cordero de Dios, del camino, la verdad y la vida, que conocieran. Incluso era tan amante de la educación que fundó una universidad cristiana, donde los jóvenes podían tener un lugar donde seguir sus propias carreras, pero siempre aprendiendo del temor de Dios, ¿ve? Apartarse del mal. Pero ¿sabe qué? Este gran amante de la educación le dio una enfermedad senil, prematura, le dio el Alzheimer. Y poco a poco ya ni sabía quién era él, ya no pudo conducir todo este gran siervo de Dios, amante de la educación cristiana, sirviéndole a Dios. ¿Y por qué decía por qué está así tan grave? ¿Por qué esta enfermedad? Porque ese es un gran dirigente cristiano. Y eso le está pasando a muchos, puede ser de los que me están oyendo. Y dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Será que es hereditario? ¿Será que es virus, bacteria? ¿O es que es la voluntad de Dios? Fíjense qué interesante que además de eso, dice que a él mismo lo invitaron una vez a un gran congreso mundial de ministros de Dios, pastores, líderes, que se celebra cada 4 años. Y él asistió a ese gran congreso mundial, donde se presentaban a todos los presentes informes del avance de la iglesia y cómo estaban creciendo y cómo estaban desarrollándose, testimonios de cómo algunos están teniendo éxito, qué pruebas están pasando, y donde se presentaban también planes, proyectos para los siguientes 4 años. Y entonces dice que en ese gran congreso, dice este pastor, que el anfitrión del congreso presentó el caso de un gran pastor de las Filipinas, que tenía mucho éxito, que tenía una feligresía, dirigía una feligresía de más de 100,000 miembros, pero que le habían declarado cáncer, y cáncer terminal, y que pedía que oraran por él. Así que en ese congreso se dedicaron 5 minutos para que todos los pastores se unieran en grupitos y oraran por la salud, porque Dios recuperara la salud de él. Y cuando ya terminó el congreso, ya cuando se finalizó, se pidió a todos los pastores que al regresar a sus países de origen, allá pidieran a todas las iglesias, a todos los miembros a orar por él. Pero muy poco tiempo después murió este pastor. Qué interesante lo que sucedió. Entonces dice, ¿qué está pasando? Ahora, vea, el gran dilema de este pastor. ¿Cuál fue el gran dilema? Cuando a él mismo le tocó su mismo turno, a la edad de 42 años, le diagnostican cáncer del colon. Y en esa condición, en esa situación, dice él, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Si a mí mismo ahora tengo cáncer. Vea qué interesante, este pastor, yo les dije que dirigía una feligresía de más de 1,000 miembros. Era tanto el éxito que la gente venía a oírlo, a escucharlo, a bautizarse, a aprender más de Dios, que tenía 5 autobuses para llevar y traer a algunos miembros que vivían incluso a distancias de más de 130 kilómetros. El éxito era tanto que tenía 3 programas de radio por semana, 3 horas por semana de programas radiales, donde la gente lo escuchaba. El éxito iba para arriba, que había fundado una escuela y un colegio cristiano. Era de tan reconocido prestigio que los padres matriculaban a sus hijos y la matrícula se terminaba rápido. No había más campo. El éxito era tanto que fundó una librería y una imprenta para tener materiales tanto para el servicio de la iglesia, para la escuela y el colegio y para toda la comunidad. No había duda que Dios lo estaba bendiciendo. Y además de eso, motivaba a los jóvenes a la espiritualidad y que le sirvieran a Dios, que 12 de sus alumnos, de sus miembros jóvenes, 12 jóvenes, los había motivado a estudiar teología para que le sirvieran a Dios. O sea que no había duda que él era un hombre, un siervo de Dios. Y le diagnosticaron cáncer a la edad de 42 años. Y él decía, ¿qué más me ha hecho falta que no le esté dispuesto a servirle a Dios? ¿Qué más me ha hecho falta para servirle más a Dios? Y sin embargo me ha dado cáncer a los 42 años. Más cuando él recordaba que su madre hacía 5 meses había muerto de cáncer del colon.
Y él recordaba los sufrimientos de su mamá, que los tratamientos que le habían dado eran tan agresivos, la quimioterapia era tan agresiva, tan invasiva, que tenía efectos secundarios, que se le había caído el pelo de la mamá, que había quedado calva, con vómitos, y débil, había perdido el apetito, y él había recordado los sufrimientos de su mamá, y ahora a él le tocaba. Y él de entonces, en esa situación, uno de sus miembros le sugirió: oiga, pastor, ¿sabe que hay un instituto naturista? Un instituto naturista donde muchos enfermos que han sido desahuciados con enfermedades terminales y se están recuperando. Y los tratamientos ahí no son agresivos, no tienen efectos secundarios, no son adversos. Y este pastor cuenta que él al principio pues pensó bien mucho dónde poder recuperar su salud, pero al final decidió ir ahí porque por los testimonios, la gente estaba mejorando y que no eran agresivos los tratamientos. Así que fue. Aunque no les aseguraron, no le daban garantía que se iba a sanar completamente, pero que se iba a recuperar, iba a ir poco a poco mejorando. Y él, a las primeras semanas, él sintió que no solamente había mejorado de su problema principal, sino que de otras debilidades que él tenía, estaba mejorando. Pero lo que más le impactó a él es que se dio cuenta que ahí habían gente agnóstica también, gente que no creía en Dios, eran ateos, y que se estaban recuperando, se estaban sanando igual que él. Y él decía: ¿cómo es posible? Yo que oro, esta gente no ora, ni pide a Dios, ni cree en Dios, ni lee la Biblia, y yo oro a Dios. Están orando por mí. Tengo más de 30 años de haberme bautizado, 20 años de ser pastor. Y estos que no creen en Dios, ni leen la Biblia, ni oran, ni piden a Dios, y se están sanando. Entonces él comenzó a analizar de causa a efecto. Dijo: bueno, ¿por qué? Si la gran diferencia es que cuando uno de ellos se enferma, rápido van del médico, y el médico da el tratamiento. Y nosotros, cuando nos enfermamos, lo primero que hacemos es orar. Pedimos oración y después vamos al tratamiento. Y se sanan igual que nosotros. Entonces dice: bueno, la diferencia es que nosotros oramos, leemos la Biblia, pero nos tenemos algo en común. Algo en común. Comemos igual los dos. Comemos igual. ¿Ve? Que prácticamente hasta nos vestimos igual. Entonces profesamos el cristianismo, pero no hemos cambiado nuestras costumbres, nuestros hábitos. ¿Cuántos cristianos han aceptado a Cristo? Lo aceptan, pero siguen comiendo igual que antes, se visten igual que antes, hablan igual que antes, siguen sus mismos hábitos que tenían antes. Entonces ya no son como los cristianos de los primeros siglos, que el que se convertía a Cristo se convertía completamente, hasta su carácter cambiaba. Hoy la gente sigue con el mismo carácter que tenía antes de bautizarse. Entonces, ¿qué novedad hay? Entonces dice: mucha gente sale del mundo, pero el mundo no salió de ellos. ¿Ve? Entonces hay muchos dentro de la iglesia que siguen con las mismas costumbres del mundo. Entonces siguen enfermos. Y comenzó entonces, dice: yo tengo que averiguar qué creen los cristianos respecto a la enfermedad y qué dice la palabra de Dios especialmente sobre la enfermedad. Y comenzó a investigar. Y se dio cuenta que, por ejemplo, existe una religión que se llama la ciencia cristiana. ¿Y qué creen ellos de la enfermedad? Pues esta iglesia fue fundada por Mary Park. Y ellos creen que la enfermedad no es real, sino que son errores mentales. Y que la enfermedad se puede vencer solo con la mente. Esta ciencia cristiana. Sin embargo, su fundadora se enfermó igual que todos los demás y murió igual que todos los demás. La mente, por más que dicen que vence la enfermedad, sus miembros se enferman igual que los demás y mueren igual que los demás. No son menos enfermos que las otras iglesias cristianas. Y comenzó a estudiar otras iglesias. Por ejemplo, los pentecostales. Él se dio cuenta que eran hombres siervos de Dios, fieles de Dios, los pentecostales. Pero se dio cuenta que con la enfermedad, en respecto a la enfermedad, ellos creen que para la enfermedad se hizo una provisión en la expiación de Cristo en la cruz del Calvario. Y creen que cobrando van a ser son sanados. Y hacen grandes filas para que sean sanados por los pastores. Y van y les ponen un aceitito en la frente y oran y son sanados y que tienen el Espíritu Santo. Sin embargo, sus miembros siguen siempre enfermos. Siguen siendo enfermos.
se mueren igual que todos los demás y no son menos enfermos que todas las demás iglesias cristianas. Bueno, y comenzó a averiguar otros grupos religiosos. Se dio cuenta que, por ejemplo, los judíos, incluso protestantes y católicos, ellos creen que la enfermedad es una especie de juicio, de castigo de Dios. Así que oran y rezan y siguen. Y qué interesante que después van del médico. Y si no se sanan, es que esa es la voluntad de Dios. Es interesante. Estudió también, por ejemplo, qué creen los mormones. Dice, bueno, ante la enfermedad, los mormones dicen que ellos controlan la enfermedad comiendo bastante frutas. Tienen hábitos de alimenticio, comen frutas, ensaladas verdes, cosas crudas y realmente son más sanos. Relativamente tienen mucha buena salud los mormones. Pero entonces se dio cuenta que en National Geographic se hizo un anuncio de personas que vivían un estilo de vida que eran muy sanos, que en promedio vivían 6 más años que todos los demás y que eran las personas más longevas. Y comenzó que dijeron en National Geographic que ese grupo eran adventistas del séptimo día de California, Loma Linda. Y comenzó a averiguar qué creen ellos. Y se dio cuenta que los adventistas del séptimo día, ellos creen, vean, ¿qué creen? Que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que deben de abstenerse, no solamente entre otras cosas, de alcohol, de tabaco, de café, y que hacen mucho ejercicio al aire libre, bajo la luz solar, toman mucha agua pura, duermen bien, comen alcalino, y es interesante que tienen mucho dominio, fuerza de voluntad, y sobre todo confianza en el poder divino, y comenzó a investigar. Entonces, qué interesante. Según las encuestas dicen que ellos viven 6 años más en promedio que las demás personas. Y que son las personas, tienen también alta incidencia de longevidad, viven más. Entonces dice, voy a estudiar lo que dice la palabra de Dios. Y comenzó a averiguar qué dice la Biblia acerca de la enfermedad. Bueno, y se dio cuenta que en la Biblia hay 2 razones por qué nos enfermamos. Hay un pequeñito sector que se enferma, bueno, porque es para gloria de Dios. Vamos a ir a un corte musical para continuar con este su programa Salud con Poder.
dio su sangre por mi vida y Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador. Él me sostendrá. Estamos nuevamente en su programa Salud con Poder. Quiero agradecer en estos momentos a esa enorme cantidad de personas que nos está oyendo en Facebook, el Remanente Adventista. Ahí hay señoritas, hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos, hombres, mujeres, unos en sus trabajos, otros quizás en su casa. Muchas gracias porque están viendo este programa. No se olvide, todos los lunes Salud con Poder de la Clínica Salud y Bienestar, gracias al Remanente Adventista. Así que entre a Facebook y ve allí el Remanente Adventista. Ahí lo puede ver usted, las 24 horas, ahí puede ver. Pero para los que nos están oyendo en Radio Costa Rica, es de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Pero también nos puede ver en Canal 19. Canal 19 de 7 de la noche a 10 de la noche. Ahí de lunes a lunes, todos los días. Qué gran bendición. Pero en Facebook usted puede entrar también, en cualquier parte del mundo. No hay duda que algunos quizás nos están viendo, no solamente aquí en Costa Rica, nos están viendo fuera allá, pero la gente que se está comunicando está diciendo que está entrando a Facebook para verlo. Así que invite a otros, compártalo. Y en este es su programa Salud con Poderes todos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Y hoy estoy compartiendo con ustedes el tema ¿por qué se enferman los cristianos? Y dio origen este tema a que una señorita misma preguntó, mire, ¿por qué usted se enferma igual que todos los demás? ¿Por qué los cristianos se enferman igual? Si ustedes deben ser diferentes. Porque se llama que se convirtieron. Pero yo no veo que se han convertido. Han cambiado de ropa, pero por dentro no han cambiado. Han cambiado de vestido. Se han puesto un vestido cristiano, pero siguen practicando lo mismo de antes. Sus mismos hábitos, sus mismas costumbres. Así que entonces le están dando a la trompeta un sonido incierto. Están confundiendo más. Y se llaman cristianos. Y entonces me hizo averiguar todo lo que le dije ya en la primera parte. Por eso entonces este pastor, que a él mismo le dio cáncer, dijo, esto es una enfermedad innecesaria. Yo podía haberla evitado. Entonces pensamos que es la herencia o que son virus. Y como no nos sanamos porque no nos damos cuenta que son nuestros mismos hábitos, entonces decimos, es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que yo esté enferma. Porque Dios dice, amado, amada, yo deseo que tú seas próspero en todas las cosas. Que tengas salud, esa es la voluntad de Dios, que tengas salud. Por eso bendice alma mía de Jehová. No se olvide el tema que di el anterior, confianza en el poder divino. Los que confían en Dios se enferman menos. Y si se enferman, se sanan rápido. La confianza en Dios. Pero que hoy la gente está muriendo de enfermedades graves. Más de la mitad son cristianos. Vea qué interesante. Así que entonces este gran pastor dijo, bueno, después de investigar qué piensan, qué creen las otras evangélicos, los cristianos, qué piensan, y lo analizó bien y se dio cuenta quiénes eran los más longevos, quiénes eran las personas que vivían más de todos los cristianos. Bueno, pero la gente se enoja cuando le dicen que tiene que cambiar sus hábitos. Vea qué interesante. Él dijo, bueno, voy a ver qué dice la palabra de Dios, porque ya vi lo que creen los cristianos. Vamos a ver a la luz de la Biblia. A la luz de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la enfermedad? Bueno, entonces se dio cuenta que la Biblia da dos razones por qué podemos estar enfermos. Una es para gloria de Dios, pero es un sector muy pequeñito, muy pequeñito. Y el otro sector, como decir, un 5% es para gloria de Dios, pero el 95%, que es lo que vemos, es porque no se examinan a sí mismos, no se analizan. Vamos a ver, el primer grupo dice que es para gloria de Dios, el primer grupito. Vea cómo lo llama, cómo le llama a él. En San Juan capítulo 9, versículo 1 al 3, dice que los apóstoles vieron a un ciego de nacimiento. Y aclaro, de nacimiento.
Entonces, los discípulos le dicen a Jesús, oh Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y que Jesús le contestó, pues no pecó ni él ni sus padres, sino que esta enfermedad es para gloria de Dios. Evidentemente era para glorificar el nombre de Dios. Dios lo iba a sanar. Interesante. Pero vea, los discípulos ya dan por sentado. Así que esto no es nuevo, que se debe al pecado, porque ellos le dicen, de una vez le dicen, no le preguntan, Señor, mire por qué está enfermo no le preguntaron así, no, de una vez dijeron, ¿quién pecó? Así de una vez, él daban por sentado que la enfermedad es por el pecado. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y el Señor Jesús le dice, no, ni él ni sus padres. Este es para gloria de Dios. Pero sabe que ese pensamiento, que hoy es el mismo de hace 2000 años, que la enfermedad es por causa del pecado. Y es cierto, sí y no. Vamos a ver entonces. Hay que analizarlo bien. Vea, ese pensamiento que pensamos que la enfermedad se debe al pecado, aunque es cierto, pero no es relativo, no absoluto, es interesante. Vea, ese pensamiento ya se tenía mucho tiempo antes, en el tiempo de Job. Job, él se enfermó, estaba enfermo, y una enfermedad bastante grave, tremenda. Y ese hombre era recto delante de Dios, era un hombre perfecto, era justo. Pero incluso los que venían a animarlo a él, de una vez, sin andar contacto, le dijeron, mira, vos estás enfermo porque tenés quizás allí un pecadito escondido. Ante el público te has manifestado como que todo está bien, eres recto y todo. Pero es que la enfermedad no es más que por pecado. Algún pecadito tenés escondido. Tus hijos, ellos murieron. Y aunque tú, todo recto delante de Dios, pero algún pecado también tenían tus hijos. O sea, pero Dios demostró que Job no estaba enfermo por un pecado, aunque todos somos pecadores, pero no por un pecado que abiertamente él cometía. Él estaba él era perfecto en su relación con Dios. Pero ¿cómo? ¿Para qué era la enfermedad de él? Para que el nombre de Dios sea vindicado ante todo ante toda la hueste angelical, ante todo el universo, porque está en juego el nombre de Dios. Así que la enfermedad de él era para que él siempre honrara a Dios, y nunca él se quejó ni se lamentó. Así que entonces, a pesar de todo, esa enfermedad de él era para vindicar el nombre de Dios, no era por ningún pecado de él. Es interesante que Dios al final le bendijo, no el doble, sino le bendijo un montón, porque es un hombre recto. ¿Sabe que dentro de esa misma categoría estaba el apóstol Pablo? En 2 de Corintios capítulo 12, versos del 16 por ahí en adelante, pero 2 de Corintios capítulo 12 usted va a encontrar que el apóstol Pablo, él, según los evangelios, él tenía una enfermedad. Unos decían que era renco, era cojo, otros decían que tenía problemas de la vista, pero no importa qué problema tenga. Pero él siempre le había pedido a Dios, le había rogado a Dios por mi enfermedad, que se la restableciera. Y sabe que él dice allí, que Dios le contestaba, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiero perfeccionarte, quiero mejorarte, es para que honres y glorifiques a Dios. Interesante, él no se quejó ni se lamentó, porque él más adelante pudo decir, he aprendido a estar contento, cualquiera sea mi situación. Esa debe ser nuestra posición. Bueno, pero este pastor se dio cuenta que hay enfermedades que no son para gloria de Dios. Para gloria de Dios es un sector muy poquito. La mayoría está enfermo porque no se examina a sí mismo, no se analiza de causa a efecto, vive como quiera, se convierte al cristianismo y sigue viviendo como antes, no se examina a sí mismo, vive igual que antes, come igual que antes, se viste igual que antes, su carácter es igual que antes, no cambia. Entonces no le podemos ya decir que se convirtió. Y se me dice, ya te convertiste. ¿Y de qué se convirtió? Se llama cristiano, profesa, pero no la practica, no la vive. Tiene una fe espuria. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe a través de las obras. Voy a cambiar. Ese sí ya está convertido. Vamos a ver que no se enferma. Yo a esta altura no conozco lo que es ir a tomar una aspirina, ni ir a un hospital. A esta altura de mi vida, 65 años.
Y todos los que vienen y les enseño cómo a vivir, dejan de ir a los hospitales. Antes eran un botiquín andando. El que se convierte a Cristo no se enferma. Y si se enferma, va a ser casual, rápido se sana. Pero no anda con pastillas, no se sana con drogas. Es interesante, vamos a ver. Vea, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 28 al 31, dice: hay algunos entre nosotros que están enfermos, débiles. Y ya sabe por qué. Dice, hay algunos entre nosotros que están enfermos, débiles. Y otros que ya descansan, ya se murieron. ¿Por qué? Porque no se examinaron a sí mismos. Vivieron como querían vivir. Se convirtieron, salieron del mundo, pero el mundo no salió de ellos. Siguieron con sus mismas costumbres, con sus mismos hábitos, con sus mismas estilos de vida. Y se dice que se convirtieron, pero no se han convertido en nada. Cambiaron de vestido como cambiar de moda, un vestido de moda, pero por dentro siguen igual. Así que no se dice, hay algunos entre nosotros que están enfermos, débiles, y otros ya descansaron, ya murieron. Yo estoy viendo muchos que están muriendo, y cristianos, y dirigentes, pastores. No se diga laicos, comunes. Decía él, hay algunos entre nosotros que están enfermos, débiles, y hay otros que ya descansan. ¿Por qué? Porque no se examinan a sí mismos. ¿Qué es examinar? Cuando usted va a hacer examen a un alumno, es para evaluarlo, a ver si ha mejorado, a ver si ha cambiado. Pero no, siguen igual. Entonces dice, porque cayeron en castigo y juicio de Dios, para no ser condenados con el mundo. Cayeron en castigo y juicio de Dios, porque no se examinaron. A ese grupo, dice él, en 1 Corintios, mire, tanto interés, dice, es que no se examinan a sí mismos. Viven así como a los ciegos y van allí, no se examinan, no se analizan de causa-efecto. ¿Por qué yo estoy comiendo así? ¿Por qué no dejo que mi estómago descanse entre una comida y otra, de 5 a 6 horas? Ah, bueno, vea, dice en 1 Corintios, él mismo lo dice, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, o ignoráis, porque no te examinás a sí mismo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual no es vuestro, el cual es de Dios. Si te convertiste a Cristo, tenés que convertirte completamente. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual no es vuestro, sino que es de Dios. Si alguno destruye el cuerpo, Dios va a destruir al tal. Mira, que es tan importante eso que lo vuelve a repetir casi lo mismo. En el mismo libro, 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y que ese cuerpo no es vuestro. Si alguno destruye el cuerpo, Dios va a destruir al tal. ¿Por qué? Porque comprado habéis sido por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Cómo? Examinándonos. Pero si estoy comiendo comida rápida me lleva al cementerio. No he cambiado mis hábitos. ¿Sabe qué? La enfermedad nunca sobreviene sin causa. Nunca sobreviene sin causa. Es la violación a las leyes naturales de la salud la que le prepara el camino a la enfermedad. ¿Qué prepara el camino a la enfermedad? La violación a las leyes naturales de la salud. Y le prepara el camino y le invita a venir la violación a esas leyes. Comiendo entre comidas, no haciendo ejercicio, no tomando agua pura, sino tomando bebidas negras. ¿Cuáles son las bebidas negras? Las bebidas carbonatadas, café, bueno, gaseosas, bebidas negras. Bueno, y quiero estar sano. Y me llamo cristiano. La gente dice, ¿y usted es cristiano? Sí. Pero su estilo de vida es igual que lo que cuando no se había bautizado. Solo cambió de iglesia como cambiar de ropa. Pero usted no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y dice que se convirtió. ¿Pero de qué se ha convertido? Solo cambio de iglesia, pero su vida sigue igual. Ah, bueno. Vea qué interesante. La enfermedad nunca sobreviene sin causa. Es la violación a las leyes naturales de la salud la que le prepara el camino y la invita a venir. Y cuando ella sobreviene, comenzamos a murmurar. Ah, es que mi papá, mi mamá padecían de esto. Es la herencia. O, no, esto es un virus, bacteria. Pero como no cambio mi estilo de vida, cambié de religión, pero no cambié de vida, mi vida sigue igual, mi carácter sigue igual,
me visto igual, como igual, me tatúo igual. Bueno, entonces, oigo música igual. Entonces, cuando viene la enfermedad, no la achaco a mi verdad causa, que es mis hábitos. Ah, es que esa es la voluntad de Dios, que yo esté enfermo. Qué interesante. Pero Dios no, esa no es la voluntad de Dios. Un día me voy a dar cuenta. Ojalá que me dé cuenta ahora y cambie, y no demasiado tarde. Vea qué interesante. Dice una gran misionera, en la carta número 4 de 1863, la escribió en Michigan, Otsego, Michigan, acerca de la salud. Decía ella: vi que es un sagrado deber. Oiga, ¿qué es? Es un sagrado deber cuidar de nuestra salud y animar a otros al mismo deber. Tenemos como responsabilidad el hablar y luchar contra la intemperancia, que son malos hábitos, contra la intemperancia en el trabajo, en el comer, en el beber y en el uso de drogas, y presentar los grandes remedios de Dios, como es el uso del agua pura, en la enfermedad, en la salud, en la higiene y en gran cantidad. Vi que no debemos callar sobre el asunto de la salud. Por eso yo nunca callo. Tengo más de 30 años de estar esto, de estarlo practicando y enseñando, pero de conocerlo más de 60 años. Es interesante. Vean, en Consejos sobre la dieta y la alimentación, página 51, dice: pocos entienden, oiga qué interesante, pocos entienden cuánto tiene que ver nuestros hábitos alimenticios sobre nuestra salud, sobre nuestro carácter, sobre nuestra utilidad en este mundo y sobre nuestro destino eterno. Pocos entienden. Y si uno les explica, se enojan. Eso muestra que no tienen el Espíritu Santo. Porque el cristiano, si dice que se convirtió, debe demostrar que se ha convertido. Pero ya te convertiste. ¿Pero de qué se convirtió? Cambió de nombre, cambió de religión, como cambiar de vestido, pero por dentro sigue igual. Bueno, ¿por qué se enferman entonces los cristianos? Es interesante que dice esta posición, dice: todas las oraciones del mundo, óigalo bien, todas las oraciones del mundo serán insuficientes para sanar un enfermo que sigue violando las leyes de la salud, por más que se ore. Todas las oraciones del mundo serán insuficientes para sanar a un enfermo que sigue violando las leyes de la salud. Oiga, este consejo número 311, tengo muchos consejos. El consejo número 311, que está en el libro Consejos sobre la Salud, dice así: el comer con demasiada frecuencia, comiendo demasiado alimento rico pero mal sano, recarga los órganos digestivos, afiebra todo el organismo y vuelve la sangre impura, y como resultado ocurren diferentes tipos de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, artritis, asma. Y cuando nos enfermamos, no la achacamos a nuestros propios hábitos. Recuerde que la enfermedad nunca sobreviene sin causa. Es la violación a estas leyes naturales de la salud la que le prepara el camino y le invita a venir. Y cuando ella sobreviene, nunca la achacamos a su verdadera causa, sino que comenzamos a murmurar que es la herencia o los virus. ¿Sabe que los virus es demasiado injusto acusarlos a las bacterias que son causantes de enfermedades? Porque ellas nunca han sido agentes de enfermedad y muerte. Ellos siempre han sido agentes de salud y vida, las bacterias. Prueba que los científicos se han demostrado que el 99% de las bacterias son inofensivas. El 99%. ¿Y cuánto le queda allá? Solo 1%. Y el único 1% que creemos que me va a hacer daño no me hace daño. Lo que hace es comerse los desechos que voy dejando. Es interesante. Pero muchos ya las vieron porque así nos han enseñado. Así que entonces, vea qué interesante. Por eso son nuestros hábitos. Y repito este consejo número 311. El comer con demasiada frecuencia. Yo veo muchos cristianos comiendo entre comidas. Comiendo entre comidas.
No dejan que su estómago descanse entre una comida y otra de 5 a 6 horas para recuperar los jugos gástricos que se necesitan mínimo 5 a 6 horas para la siguiente comida. Pero si a las 2 horas de haber comido vuelvo a comer, me gasto los jugos gástricos que estaba recogiendo para las 12. Pero yo a las 10 de la mañana ya me los gasté. Y ahora se necesita 5 o 6 horas, pero de 10 a 12 solo quedan 2 horas. Y necesito de 5 a 6 horas. Así que entonces me voy gastando el ácido clorhídrico. Por eso dice, el comer con demasiada frecuencia. Comiendo demasiado alimento rico pero mal sano, recarga los órganos digestivos, no los deja descansar. Afiebre el organismo. Vuelve la sangre impura. El cerebro se entorpece, debilitando de tal forma el poder cerebral que las cosas eternas no son debidamente apreciadas, sino que son colocadas al mismo nivel que las cosas comunes. Y así me sigo llamando cristiano. Y así sigo de cita en cita, tratando mis enfermedades, tomando pastillas como un pollo. Por eso, educar es mejor que curar. Educar. ¿Tú sabes qué? Por eso termino ese consejo que dice: el comer con demasiada frecuencia, comiendo alimento rico pero mal sano, recarga lo primero los órganos digestivos, se gasta los jugos gástricos, entonces altera la temperatura del cuerpo, recarga los órganos digestivos, aumenta la temperatura del cuerpo, vuelve la sangre impura y como resultado ocurren diferentes enfermedades. ¿Sabe usted qué? Yo tengo entonces que hacer un cambio de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Óigalo bien. Dice así: la educación, la cultura, el ejercicio de la buena voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera. Pueden purificar, pueden producir un cambio, pueden producir una corrección de la conducta externa, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano. No pueden purificar las fuentes de la vida. No las pueden purificar. Debe haber un poder que obre desde el interior para que yo cambie mi estilo de vida. Debe haber un poder que obre desde el interior a una nueva vida más alta, antes que el pecador se convierta del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo, que me hace que yo cambie. Y eso es lo que hacemos en la Clínica Salud y Bienestar. Ese poder es Cristo, que cambia. Solamente la gracia divina puede ayudarme a esas facultades muertas del alma para traerlas hacia Cristo, traerlas hacia la santidad. Ese poder es que me va a cambiar. Eso es lo que hacemos en la Clínica Salud y Bienestar, de lunes a viernes, atendiendo nosotros. Y para las citas, la gente me llama para sacar su cita al 2440-8282, porque allí estamos enseñando a la persona a que se sane con los remedios naturales, el ejercicio, la luz, la alimentación, el dominio propio. Cómo va a lograr para vencer su enfermedad, como lo están venciendo muchos. Usted puede ser también, usted que me está oyendo. Así que esperamos con mucho gusto en la clínica que atendemos de lunes a viernes al 2440-8282. Para mí, Abel Moya, ha sido un placer haber estado en este su programa Salud con Poder. Muchas gracias. Hasta la próxima.